penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestras mentes y corazones y aún en nuestros huesos, de manera que podamos ir creciendo, Señor, con ese crecimiento que solo tú puedes dar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido también que elimines cualquier estorbo, cualquier situación, Señor, que pueda intentar robarnos la bendición que tú has preparado para ahora en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden pasar los jóvenes a su salón y los niños a sus clases. Mientras, hermanos, pueden tomar sus asientos y saludarse unos a otros. Sean todos bienvenidos, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí y poderles ver a cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar con el siguiente tema que vamos a compartir. Estamos viendo, en los últimos domingos hemos estado viendo lo que es el Sermón del Monte. Ya tenemos un par de meses estudiando esta parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de la oración que el Señor nos dejó para que nosotros la tomemos como un modelo, no para que la estemos recitando una y otra vez como luego algunas personas tienen por costumbre. Entonces, quisiera que me acompañen al libro de Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante para agarrar un poquito de contexto. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oportunidad, hermanos, vamos a dedicar nada más este tema a lo que es el pan nuestro de cada día. Como podemos ver, hermanos, la semana pasada nuestro hermano Luis estuvo enseñándonos acerca de que nosotros debemos estar conforme a la voluntad de Dios. Y esto, después de esto, el Señor Jesús nos enseña de que debemos también pedir por nuestras necesidades básicas. Vemos que el Señor Jesús primeramente nos dice lo que no debemos hacer, cosas como no ser hipócritas, como no hacer vanas repeticiones, como que las intenciones nuestras tienen que ser correctas delante de Dios, que no porque soltemos un montón de palabras hermosas o bien articuladas vamos a convencer a Dios de algo, o por repeticiones de palabras vanas vamos a hacer que Dios se vea obligado a darnos lo que nosotros pedimos, porque como dice el versículo 8, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, lo que vemos en esto es un modelo al cual nosotros podemos poner atención, que podemos seguir en una forma como debemos orar. Los creyentes debemos tener primeramente como prioridad a Dios. El orden que Él nos da en las primeras 3 peticiones es primeramente que el nombre de Dios sea glorificado, luego que su reino sea expandido por todo el mundo y que también, como dice en el verso 9, verso 10, venga tu reino y que se haga su voluntad como en los cielos también en la tierra. Primeramente vemos que esas 3 peticiones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de orar tienen que ver con Dios, no con nosotros.
Regularmente en nuestro orden, porque esto es algo muy natural, no se sientan mal ustedes consigo mismos, todos los seres humanos pensamos que somos el centro del universo. Prueba de ello es que para nuestro parecer el sol sale todos los días, ¿verdad? Pero no estamos considerando que la Tierra es la que está girando, ¿no? Entonces, todos pensamos que somos el centro de la Tierra. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, pensamos que yo soy el más importante. No yo, sino cada uno de nosotros pensamos de esa manera. Entonces, pero el Señor Jesús nos dice que las prioridades son al revés. Primero es Dios y luego nuestras necesidades. Como cuarta petición, el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, pero Él dice, pero nuestro Padre ya sabe, vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Por qué entonces debería yo pedirle el pan? Hay muchas circunstancias que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo, Él es Dios, ¿verdad? Él es el proveedor. Pero antes de explicar esto, hermanos, notemos que el Señor dice que no pidas tu pan, sino dice el pan nuestro, de cada uno de nosotros. Y también dice, dánoslo. Él está hablando de una forma plural. A la hora de que nosotros nos acercamos a Dios para pedirle, debemos incluir a nuestros hermanos, porque somos una familia. Es así, ¿verdad? Como podemos ver, hermanos, en Efesios 2:19 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿no? Primeramente debe ser su reino y luego nosotros. Pero también tenemos que ver, si me equivoqué de cita, ¿verdad? Efesios 2:33. ¿Sí es ese? Bueno, Efesios 3:14, perdón. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vemos que somos una familia. Dice que Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, o sea, de nuestro Padre, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cada uno de nosotros somos de la parte de la familia de Dios. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Somos una familia. Entonces, lo que muestra en esta oración o este modelo de oración es, hermanos, que primeramente es Dios, ese es el orden. Primera es Dios, que Dios sea glorificado, que su reino sea expandido y que se haga su voluntad y que nosotros también debemos conformarnos a su voluntad. Esa es una lucha muy grande que tenemos que hacer y debemos tener conciencia de ello. Porque, hermanos, realmente no queremos hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros estamos de acuerdo y queremos hacerla, tenemos buenos deseos a veces, pero a la hora de practicarlo no tenemos ni la mínima disposición para obedecer a Dios. Así que ahí podemos ver una petición bastante importante que debemos incluir como tercer punto, que nosotros nos podamos someter a la voluntad de Dios y no que Dios se someta a nuestros deseos. En el cuarto lugar, entonces, ya el Señor viene y dice, claro que sí, pueden pedir por sus necesidades, porque sabemos que Dios es el que sustenta todas las cosas, ¿verdad? Él es el que provee, Él es el que da todo. En el Salmo 37, verso 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vemos que en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto también que Dios es nuestro Padre. Y como todo buen padre, Él se preocupa por las necesidades básicas que nosotros, cada uno de nosotros tenemos.
Algunos se van hasta los extremos, como decir, sí, pero es que Dios solo se encarga de las cosas espirituales. Y ese es un pensamiento muy equivocado. Vemos que Dios está muy interesado primero en sus asuntos, como lo que vimos ahorita. Mas primeramente buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él está interesado en que nosotros nos adaptemos a su reino, que nuestra mente sea cambiada completamente y que nos despojemos de nosotros mismos. El Señor Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto equivale, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. Y por cierto, lo mencionó el Señor. El negarnos a nosotros mismos no nos gusta. Por eso la petición de obedecer su voluntad, o que su voluntad sea hecha y que nosotros estemos conformados a esa voluntad. Pero también, hermanos, vemos que el Señor no solamente se encarga de nuestras necesidades espirituales, sino también de nuestras necesidades físicas y materiales que son temporales, como nosotros, nuestro cuerpo es temporal. Él está también interesado en que nuestro cuerpo esté sustentado como debe ser. Y Él ha puesto normas, reglamentos de cómo debemos cuidarnos también. Él quiere que nos cuidemos porque indiscutiblemente, aunque se hable de que somos personas tripartitas, con alma, espíritu y cuerpo, pues realmente somos uno. O sea, sí tenemos ese componente dividido en tres, pero al final de cuentas, hermanos, debemos cuidar también nuestros cuerpos, porque ¿cómo vamos a glorificar a Dios si nuestros cuerpos están enfermos, si no están bien alimentados, si no descansamos bien? Entonces, por lo mismo, Dios provee a todas esas necesidades para que cada uno de nosotros podamos seguir con su obra y empujarla hacia adelante. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, como dice en el verso anterior, en el verso 8 de capítulo 6, pero alguien podría preguntarse, ¿pero por qué tengo que incluir peticiones así como de pedirle el pan de cada día y todos los días? ¿Acaso debo pedir mi alimento todos los días a Dios si no lo necesito? Eso sería ilógico, no que ya dice que Él ya sabe de qué tengo necesidad. Aparte, tenemos el refrigerador lleno, ¿verdad? Podríamos tener hasta una alacena llena de cereales y todo tipo de alimentos, pero pues sonaría ilógico, ¿no? Pues vamos a ver algunos aspectos acerca de esto, porque cuando el Señor se refiere al pan, hermanos, para el pensamiento judío de la época, el pan incluye todas las necesidades terrenales y básicas, no solamente el pan, porque por cierto hay gente que ni siquiera come pan, ¿verdad? Pero comen tortillas. Entonces, pero es el pan en la Escritura, o por lo menos en este versículo y en algunos otros, se refiere a las necesidades básicas, a las cuales nosotros nos podemos acercar a Dios para pedírselas. Pero, ¿por qué debemos pedírsela? Primeramente porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Si es así, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Así que no suena a locura, ¿no? El pedirle al dueño de todo que nos dé algo tan básico como el alimento. Pero podríamos decir, Él es nuestro Padre, ¿por qué tenemos que estarle rogando por el alimento? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ageo capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata, y este es Dios diciendo esto, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Él. Y algunas veces, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que ser disciplinado por causa de menospreciar la providencia divina de Dios, las bendiciones que Dios les había dado. En Oseas 2:8, a Israel lo hace una especie de como de parábola o de historia, diciendo, comparándola más bien a Israel como a una mujer ramera.
Y en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 8, vemos que el Señor tuvo que disciplinar muchas veces a su pueblo. Y en esta ocasión es una de ellas. Oseas 2:8 dice, y ella no reconoció, hablando de Israel, que yo le daba el trigo, era el sustento, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, todo lo que a Dios le pertenece, y por eso, hermanos, la idolatría es algo que abomina a Dios, porque nosotros le entregamos a un ídolo lo que le pertenece únicamente a Dios. Sí se entiende, ¿verdad? Por eso la idolatría, hermanos, y eso es algo digno de que nosotros meditemos en nuestros corazones, porque la idolatría no solamente es inclinarse ante una estatua o algo hecho de barro, de madera o de cualquier material. Hay varios tipos de idolatría. Siempre y cuando nosotros confiemos más en algo o en alguien que en Dios mismo, estamos siendo idólatras. Si amamos algo más que a Dios, estamos idolatrando. Entonces es algo muy digno de vigilar. Vemos que en Santiago, hermanos, capítulo 1, verso 16, vemos que Santiago hace este énfasis de que todo proviene de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo le pertenece a Dios, lo que tenemos le pertenece a Dios. Así que el darle la gloria a otra cosa, a algún objeto, a alguna persona, es idolatría y Dios lo aborrece. Vemos que también hay personas que podrían decir o argumentar, pero yo trabajo, hermano, mi trabajo es muy bueno, tengo un buen salario, tengo muy buenos ahorros. Es más, mi esposa también trabaja. De hecho, yo si quiero no trabajo. O también me dan estampillas el gobierno, ¿no? Entonces, hay gente que confía en esas cosas, hermanos. Por eso es que necesitamos nosotros depender de Dios, y esa es la clave. ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios el pan nuestro de cada día? Porque no se trata de que Dios no sepa que tenemos necesidad, y no es que Dios sea un Dios que le guste hacerse el de rogar para que nos suelte las bendiciones. Lo que necesitamos nosotros es expresar verbalmente al Dios Todopoderoso nuestra dependencia total de Él. Eso es lo que evoca el que nosotros vayamos todos los días delante de Dios a pedirle por las cosas básicas y necesarias del día que está transcurriendo, el día de hoy. Mira, otro ejemplo de que todo depende de Dios es Primera de Crónicas 29:12. Para aquellas personas que puedan decir, no, mi trabajo mi trabajo es lo mejor y yo lo he ganado con mucho esfuerzo, he ido escalando poco a poco, he ido esforzándome al punto de que con mis propias fuerzas he logrado obtener lo que tengo. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esto también equivale que si Dios da las fuerzas, da el poder, da las capacidades, que todo depende de Dios, Él decide a quién darle, también decide a quién quitarle. ¿Sí es así? O no darle más. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros, no vayamos entendiendo mal de que entonces por temor tenemos que ir a orar a Dios, porque si no, no me va a dar el sustento diario, o no me va a dar mi trabajo que tanto amo y anhelo, o no me va a dar todas esas cosas que yo anhelo y que procuro con gran empeño. Al contrario, más bien esto lo que tenemos que reflexionar es que debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo y darle la gloria, porque la gloria le pertenece a Él.
Él es el que nos ha dado las fuerzas, Él nos ha puesto hasta donde nosotros estamos. Todo depende de Él. Aunque tengamos buen trabajo, buenos ahorros, un buen plan de pensiones, un seguro de vida, ¿no? Porque sería también hasta algo muy bueno. Podríamos tener algún familiar que tenga dinero, propiedades. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que no debemos jactarnos. Proverbios capítulo 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si alguien dice, yo soy muy fuerte, muy hábil, muy trabajador, muy próspero, está obrando de una forma jactanciosa. El decir, no, es que a mí no me preocupa nada porque yo tengo buenos ingresos y yo de cualquier forma busco cómo conseguir dinero. O yo tengo cualquier tipo de influencia, capacidades, cualquier cosa que uno se jacte de sí mismo, está pecando contra Dios. Tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, ¿sí se acuerdan de él? Daniel capítulo 4, verso 30. Dice la palabra de Dios en el verso, vamos a leer desde el 28, hermanos. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa fue la pregunta que hizo Nabucodonosor. Él estaba presumiendo de lo que él había hecho con sus propias manos, con su fuerza, su poder, con la fortaleza de su ejército, invadiendo territorios, destruyendo y construyendo. Obviamente él tuvo participación muy física, ¿no? Aparente, que estuvo allí presente generando planes y todo esto, pero él se estaba jactando de sí mismo. Esto lo hice yo con mis manos. Este gran imperio yo lo creé con mis manos. Entonces dice en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esa es la clave. Ese es un buen motivo para orar. El no jactarnos de nosotros mismos. Verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Lo que vemos, hermanos, es que, claro que sí, nosotros tal vez vivimos y verdaderamente tenemos esta bendición de vivir en este país donde difícilmente una persona que trabaja va a padecer hambre. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que tenemos se nos puede ser quitado de un momento a otro. Una enfermedad, un accidente, una tragedia, cualquier cosa nos puede pasar, hermanos, y nuestra estabilidad y seguridad se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que debemos pedir a Dios el sustento diario, reconociendo de que Él es el que nos ha dado la fuerza, Él nos ha dado el poder, el hecho de haber despertado esta mañana, hermanos, haber abierto nuestros ojos, es una gran bendición para nosotros, aunque hubiesen problemas en la vida de alguna persona que esté pensando, ¿para qué vivir de esta manera? Pero el hecho es que todavía hay oportunidad de vivir y de resolver esos problemas. Entonces, es una jactancia muy grande, hermanos, el no agradecerle a Dios, el no pedirle a Dios, el no tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. Es un pecado muy grande que cada uno de nosotros estamos cometiendo a veces sin darnos cuenta.
porque pensamos que lo merecemos todo. Pensamos que ya es algo que nos tiene que llegar por automático. Y la verdad es que Dios nos lo da por su inmenso amor y gracia. Que dice su palabra que manda la lluvia para buenos y malos. Que hace que el sol salga para buenos y malos. Entonces, pero nosotros que somos creyentes, que nosotros confiamos en Dios y que sabemos todas estas cosas, necesitamos expresarlo verbalmente en oración. Decirle, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, dedicar un tiempo a tratar de glorificar su nombre y que todos también lo glorifiquen, pedirle, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tú seas reconocido por todos como lo que eres, el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tu reino siga creciendo por todas partes, que tu voluntad también la podamos cumplir y especialmente yo. Pero también mis necesidades, Señor. Provéeme las capacidades. Tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ese deseo que a veces tú mismo ya has sentido de hacer ciertas cosas para la obra de Dios, no es un deseo que nació de ti. Es algo que Dios ya puso y que muchas veces le cerramos la cortina y nos ponemos mejor a hacer otra cosa. Pero son deseos que ya Dios ha puesto. Ahora nada más debemos seguirlos adelante, seguir con eso, porque Él ya puso en nosotros. Entonces, tenemos muchos ejemplos, hermanos, de que podemos perder de un momento a otro hasta el mismo pan. Tenemos el ejemplo de Job. Si conocen la historia de Job, el que no lo conozca puede leer el libro de Job, son nada más como 43 capítulos más o menos, pero 42, ajá. Entonces, pero es muy bueno. Vemos cómo Job perdió de un día para otro a toda su familia, a excepción de su amada esposa, y a sus hijos, sus ganados, su casa, todo, y terminó enfermo en su cuerpo. Y él nunca maldijo a Dios. Tenemos también el ejemplo de Lot, y eso lo pueden leer en el capítulo 19 de Génesis, en su casa, con más tiempo. Vemos que Lot, de un día para otro, después de tener tanta prosperidad en medio de la ciudad de Sodoma, vemos que un día llegan unos ángeles y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte ya mismo, ahora mismo, porque vamos a destruir la ciudad. Hay muchas circunstancias, hermanos. Solo basta prender las noticias en la televisión y darnos cuenta cómo la vida le puede cambiar a cualquier persona, solamente a veces por haberle hecho un mal gesto a una persona, tal vez manejando en el tráfico. Y le desgracian la vida, nomás porque se encontraron con la persona equivocada. Hay tantas cosas que podemos perder de un día para otro, y nosotros con la jactancia de que nosotros podemos por nosotros mismos. El Señor nos pide que oremos, que le glorifiquemos a Él, pero también que le pidamos, que seamos conscientes de la necesidad, porque hermanos, es una necesidad la que tenemos tan grande de Dios en todos los aspectos, tanto por nuestro aire que respiramos y el pan de cada día, el sustento, el abrigo, el bienestar, la salud, y podríamos enumerar una lista muy grande de grandes cosas que necesitamos a diario para subsistir. Hermano, un pequeño órgano en nuestro cuerpo puede fallar en cualquier momento y eso podría cortarnos la vida o limitarnos nuestra prosperidad. Por eso debemos reconocer una de las grandes ironías, hermanos, de vivir en este país donde abunda mucho la comida, el sustento y muchas otras cosas más, los lujos y las exageraciones también, es que aquí se desperdicia mucha comida. Mira, en el mundo se desperdicia, tengo una cifra más o menos de estadísticas, es de 930 millones de toneladas de comida que terminan en la basura al año. Y al mismo tiempo hay más de 800 personas que se están muriendo de hambre. 800 millones, que tienen problemas para
para sustentarse bien, para alimentarse y a sus familias. Y a la vez están más de 2,000 millones de personas en riesgo de caer en esa misma situación. O sea, todo lo que se tira a la basura podría satisfacer esas necesidades, pero qué ironías tan grandes de este mundo perverso. Que los ricos son más ricos cada vez más, los pobres cada vez haciéndose más pobres y nosotros descuidando algo tan importante como la oración, pidiendo por lo básico, y a veces nuestras oraciones están llenas de antojos, caprichos, berrinches, cosas superficiales, no tan esenciales, y no estamos poniendo en cuenta el orden que Dios nos ha dado a la hora de orar. Que el nombre de Él sea glorificado, que nosotros cumplamos su voluntad, que participemos también en su reino, en el crecimiento de su reino. Mira, por eso es que no debemos jactarnos. Santiago también hace énfasis en lo mismo del proverbio. Santiago capítulo 4, verso 13. Porque el hecho de no orar, hermanos, es jactancia y también es orgullo. Es autosuficiencia. Es como que nosotros le dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo solo. No te preocupes. Déjame. No necesito pedirte nada. Yo lo voy a arreglar por mí mismo. Ahora, en el verso 13 de Santiago 4 dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues esto es bastante interesante. Verdaderamente hacemos planes para el día de mañana, para el próximo mes, el próximo año. Algunos hasta tienen planes para dentro de 5 o 10 años. Es bastante, ¿no? Cuando no sabemos si vamos a llegar con bien a nuestro hogar. Primeramente, la voluntad de Dios que sí, ¿verdad? Pero si Él hace mención de cosas tan sencillas como en el verso 15, bueno, dice que en el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero dice que iremos a tal ciudad en el verso 13 y estaremos allá 1 año, traficaremos y ganaremos. O sea, van a trabajar. Los planes de este ejemplo que pone Santiago es algo muy básico, como trabajar. Hacer planes para algo bueno, si es así, ¿verdad? Y no está nada mal, pero el hecho de que no contemos con Dios en nuestros planes, que pensemos de que por el hecho de que yo tengo ahora, me siento bien, me siento fuerte, me siento saludable, me siento con capacidades, el próximo año voy a hacer esto y esto y lo otro, cuando no sé lo que va a ser el día de mañana. Y te dice en el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Esto es soberbia también, el hecho de no considerar a Dios en nuestros planes. Toda jactancia semejante es mala, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho de decir, no me interesa pedirle ni rogarle a Dios, ¿cómo le voy a rogar a Dios por algo que ya lo tengo? Que lo tengo muy seguro. No hay manera que a mí me falte el pan. Es más, que no has visto mis graneros, como dijo aquel hombre, los edificaré y los haré más grandes. ¿Y qué le dice la voz? Mañana vienen a recoger tu alma. Ser jactanciosos, hermanos, es ser desagradecidos con Dios. Es no considerar que Dios tiene el control de todas las cosas. En 1 de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo, verso 8, 1 de Timoteo 6, 8, le escribe a Timoteo y a nosotros también que debemos estar contentos con lo que tenemos. Así que teniendo, dice, sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay personas, hermanos, que por la codicia, por la avaricia, por el deseo de tener más y más y más y más, se corrompe su alma y no consideran a Dios. Porque todos, hermanos,
todos en el mundo, a diferencia de los falsos profetas, y yo creo que también ellos también saben que la codicia es mala. No más que ellos la disfrazan de otra manera. Pero la codicia, hermanos, saben que es pecado y no tienen la cara de decirle a Dios, Señor, déjame cumplir mi codicia. O bueno, ¿quién los ha de haber, no? Que se atrevan a hacer tal petición. Pero dice, porque raíz de todos los males, en el verso 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que la Escritura nos enseña es que estemos conformes con lo que tenemos, si es que tenemos lo básico. Pero muchas de nuestras oraciones, hermanos, están llenas de cosas que hasta nos hacen mal. Y Dios lo sabe, por eso es que no las responde. Hay cosas que son mucho más importantes pedirle al Señor, como es que su reino sea expandido, que su nombre sea glorificado y que todos obedezcamos su voluntad y que las cosas básicas y necesarias para poder seguir adelante las sigamos teniendo. Y nos dedicamos a pedir o a exigirle en algunos casos, como algunas personas le exigen a Dios en el nombre de tener fe. Y esto es un error muy grande, porque mira, hermano, hay lugares donde de lo único que hablan es de cosas materiales, de que tú seas un super yo, un superman, una supermujer, y que tú tienes el control de tu vida. Nada más decláralo, que ya Dios te dio ese poder. No te ha dado el poder de nada. Tenemos que pedir hasta el pan de cada día, porque todo depende de Él. No podemos jactarnos de ese tipo de cosas. Mira, Israel estuvo en el desierto por 40 años y Dios lo sustentó, ¿verdad? Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios los llevó por el desierto, vagando por uno u otro lugar. Mira, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ver algunas cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Listos, hermanos? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Quién la iba a entregar, hermanos? ¿La tierra? Dios, ¿verdad? Verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos que si Dios dice, se hace, ¿verdad? Y esto también incluye el mismo pan, hermanos. Porque hay personas que tienen abundancia materialmente hablando, pero no disfrutan ni la comida, porque no tienen paz en su corazón. Y se ven ejemplos de personas que muy apenas logran conseguir el sustento del día y lo disfrutan como nadie en el mundo. Porque hasta eso viene de parte de Dios. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Mira la provisión de Dios en el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado, de tierra de olivos, de aceite y de miel,
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, después de que todo esto hizo Dios, que 40 años vagaron por el desierto y su ropa no se desintegró, no se rompió, no se destruyó, sus zapatos tampoco. Esto fue un milagro muy grande de provisión de parte de Dios. Aparte, aparecía el maná cada mañana para sustentar toda la necesidad del pueblo por 40 años. Y eso lo hizo hasta que entraron a la ciudad que les prometió y empezó a esa tierra a darles todas estas cosas, leche, miel, carne y todos esos alimentos. Dios nunca les descuidó, pero les hace una advertencia. Fíjate en el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice, hermanos? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal. Y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sí se dan cuenta cómo es de perverso el corazón del ser humano? Pareciera como que nosotros necesitamos nada más vivir con el puro pan de cada día, porque solamente así es que nos acercamos a Dios. Fíjate que es bien interesante ver, hermano y hermana, que en los lugares muy pobres hay mucha gente que busca de Dios, porque parece que solo cuando hay necesidad es cuando nos acordamos de Dios. Pero el Señor Jesús nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos hace una referencia a acordarnos cada día de que hasta lo más básico necesitamos de Dios. Y debemos recordarlo cada día. No vaya a ser que nos pase lo que le pasó a Israel y como le ha pasado a muchos. Sucede, hermanos, que hay personas que llegan a las iglesias, aquí ha pasado en muchos lugares, estoy seguro, que llegan personas con necesidades, muy fervorosos, buscando a Dios, y una vez Dios responde a sus peticiones, desaparecen, porque ya están saciados, ya ni se acuerdan de Dios. Cada vez ese fervor, ese agradecimiento va disminuyendo cada vez más, y ya creo que sus corazones engañosos y perversos empiezan a decirles, no, si no era grave lo que tenías, mira, tú solo lo hubieras podido resolver. Y esa es una jactancia, es una arrogancia, es un orgullo muy grande y eso es pecado. Eso es pecado. A veces Dios utiliza, hermanos, medios, pueden ser trabajos, pueden ser bendiciones por medio de hermanos, puede ser el consejo de alguien, hasta a los animales. A uno de los profetas, a Elías, Dios le daba el sustento por medio de un cuervo, pero le daba lo que necesitaba. Estaba de más que viniera Elías y se pusiera a adorar al cuervo, ¿verdad? O que dijera, le caí bien al cuervo y por eso me trae la comida, porque yo valgo mucho. No era la situación, él sabía que era de parte de Dios. Eso es lo que pasa a veces, hermanos, con nuestro corazón engañoso. Dejamos de reconocer quién es el que provee y nos desviamos nuestra atención, nuestra adoración hacia las cosas materiales o a las otras personas.
Y todo eso es pecado. Por eso es que debemos de ser agradecidos constantemente todos los días. En el Salmo 37, verso 16, dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hay una enseñanza muy corrompida que usan los falsos profetas, hermanos. El Salmo 37, verso 4, que dice de esta manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí comienza una serie de enseñanzas erróneas en las que estos falsos maestros le dicen a la gente que todo lo que desee su corazón, Dios se los va a conceder. ¿Se recuerdan cuál fue una de las tentaciones que el diablo intentó o hizo contra nuestro Señor Jesucristo? Que le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esto no ha cambiado. El diablo sigue actuando de la misma manera con cada uno de nosotros. Pero lo que demanda es adoración. La adoración que le pertenece a Dios. El poner nuestro corazón en las cosas y no en el que da las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque esta palabra que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí hay un montón de gente codiciando cosas malas, gente codiciando o pidiéndole a Dios tener cuerpos esculturales cuando no necesitan tener cuerpos esculturales, necesitan nada más salud y el pan de cada día. Gente pidiendo carros, hay sinvergüenzas pidiendo jets privados. Hermanos, no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ya pronto van a haber personas queriendo pedir un viaje a la luna o a Marte. No es lo que Dios ha prometido en su palabra, darnos lo que nosotros deseemos, nuestros caprichos, lujos, vanidades. Por supuesto que no. Lo básico. Si Él nos da, sí, claro que podemos pedir, si necesitamos un vehículo: Señor, necesito un vehículo. Claro que podemos pedir un hogar, una casa. Claro que si alguien está soltero puede pedir un matrimonio, que sea, pero debe ser una persona que sea amador de la palabra de Dios, respetuoso, que tenga varias características de una persona piadosa. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Que sea guapo o guapa, ojos de color tal y que tenga mucho dinero. ¿Sí? Y así es como piden muchas personas. Pero Él nos da lo que nosotros necesitamos. Por eso, fíjate, este versículo del verso 37, capítulo 37 de Salmos, en el verso 16, en el 4 dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero en el 16 dice que es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La palabra de Dios no se contradice. Nada más tenemos que entenderla correctamente. Dios no nos manda a pedir riquezas, nos manda a pedir lo necesario. Proverbios 30, verso 7, dice: dos cosas te he demandado. Es una petición al Señor. No me las niegues antes que muera. Verso 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Este hombre reconocía la perversidad de su corazón y sabía que si Dios le daba más de lo que necesitaba, se iba a olvidar de él, de darle la gloria a él. Pero que si también le daba muy poco, tanto que necesitara hasta para el sustento diario, iba a tener que robar. Y entonces el hecho de ser un hijo de Dios y que hablaran mal de él diciéndole ladrón, están blasfemando el nombre de Dios. Por eso es que debemos estar contentos teniendo sustento y abrigo, que en nuestro caso tenemos muchísimo más que eso. Hay personas que tienen como 50 abrigos. Pero
Eso es gracias a la misericordia y gracia de Dios. Y también debemos ser agradecidos. Recordemos, hermanos, que debemos conformarnos a la voluntad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice la Escritura que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Pero no sabemos todos lo que es la voluntad de Dios. Entonces, algunos podrían decir, ¿será que si un jet privado está en la voluntad de Dios y andan buscando en la Biblia si eso lo pueden adaptar, ¿no? A que diga más o menos algo como un jet? Aquí aparece un burro, pero como, entonces el burro, Señor. Pero en aquel tiempo era un burro, ahora es un jet. Entonces, engañoso es el corazón y perverso. También el mismo Señor Jesús, a punto de ir a la cruz, Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón que debemos de tener, hermanos. Hay varias cosas, hermanos, que debemos de considerar a la hora de dirigirnos a Dios en oración. Y ahora ya hemos visto que no solamente debemos pedir por nuestras peticiones personales y básicas, también podemos pedir por las demás personas, necesitamos hacerlo, después de haber glorificado a Dios con esas 3 peticiones que ya vimos, porque Dios provee según su voluntad y no va a pasar nada que no sea su voluntad. Ahora, tengamos cuidado de no entrar en un plan fatalista. Alguna persona podría decir, bueno, me despidieron del trabajo porque fue la voluntad de Dios. A ver, espérame, te despidieron porque no te presentas a trabajar. Hay que tener ese cuidado, que no sea, no es que nosotros provocamos eso. Que si tuvimos un accidente, bueno, es que fue la voluntad de Dios, por supuesto fue la voluntad de Dios, pero hay que ver si es que íbamos a exceso de velocidad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros y qué le corresponde que haga Dios? Y no confundir los dos papeles. Entonces, claro que la voluntad de Dios es perfecta y nada pasa en el mundo sin que Dios no lo permita. A veces Dios permite cosas por propósitos que a veces no entendemos, que parece que no es la voluntad de Dios, pero al final hay una enseñanza detrás de esa adversidad. Pero principalmente nosotros debemos de vigilar que no sea que nosotros estamos detrás de esa responsabilidad, que nosotros provocamos eso. Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces una persona podría decir, bueno, aquí dice que Él es nuestro Padre y podría agarrar muchos versículos donde Él dice que es proveedor y sí lo es, que Él es amoroso y tiene cuidado de sus hijos y sí es verdad. Y podría decir, bueno, pues no voy a trabajar, al cabo Dios me va a llevar el pan a mi casa. Y le voy a pedir que no me mande con un cuervo porque me dan miedo, pero que me lo mande con un perrito, ¿no? O sea, de verdad, hermanos, es que hay tanta gente que hoy agarra y manosea la Escritura a su manera. Y piensan que Dios es un genio de una lámpara y recordemos que nosotros somos sus esclavos, no Él es nuestro servidor. Él es Dios. Y no, Él no va a hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Proverbios 6:6 y este tipo de versículos son los que le dan ese balance a la palabra de Dios en aquellas cosas que parecen a veces muy convenientes. Verso 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pero si Dios es mi proveedor, no me tengo que preocupar del futuro, pero no está mal que también nos guardemos algo para los días malos. La misma Escritura lo dice. Y tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros y pedirle a Dios que Él siga haciendo lo que siempre sabe hacer y lo hace muy bien y confiar en Él. Tenemos el ejemplo en Salmo 127, verso 1, Salmo 127, vamos para allá.
Hay principios muy, muy básicos, hermanos, en todas estas cosas. Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Todo depende de Dios, no de nosotros únicamente. Pero lo que podemos ver es que si Dios no es el que la construye, la casa, y nunca hemos visto a Dios haciendo una casa, ¿verdad? Sino lo que da a entender es que si no es la voluntad de Dios, los albañiles o los constructores no van a terminar esa casa. Tenemos el ejemplo de Nehemías en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Veamos en el versículo 8. Verso 9 vamos a ver. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vemos que en esta ocasión la ciudad de Jerusalén estaba destruida, se había reunido un grupo de judíos para reconstruir los muros. Se había reunido un grupo para construir los muros, pero había un grupo que estaban conspirando, como dice el verso 8, para venir a atacar y no dejar que ellos reconstruyeran la ciudad. Ellos se enteraron, y ¿qué es lo que dice en el verso 9? Que cuando se enteran, oran al Señor, pero también pusieron una guardia. Más adelante vemos en el verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Cuando en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Vemos aquí dependencia total de Dios, pero a la vez prudencia. A la hora de nosotros pedir a Dios, hermanos, no pretendamos que el pan nos va a llegar a la boca. Tenemos que pedirle, pero sabemos que vamos a ir en búsqueda de Él por medio de un trabajo. Que si es algo que no sea comida, que sea algo, una necesidad X que nosotros tengamos, muy seguro tenemos que hacer algo al respecto. Dependencia total de Dios, pero también hacer lo que nos toca. Y hay cosas que sí dependen totalmente de Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del granjero. El granjero va, ara la tierra, pone la semilla, pone abonos, fertilizantes, hace todo lo que hace un granjero. ¿Y quién es el que da el crecimiento? De Dios depende que esa semilla germine, produzca un buen fruto y que no se pierda la cosecha. Pero el granjero tiene que trabajar. Dios no va a mandar a los ángeles a arar la tierra. Dios no va a mandar que echen el abono y que sí la va a regar con la lluvia, que esos son los métodos de Dios. Así, ese es un principio muy básico en nuestras vidas cristianas a la hora de nosotros presentarnos delante de Dios en oración. Tenemos primeramente que glorificar a Dios sabiendo que Él es el proveedor, que de Él provienen todas las cosas, pedir a Dios como manera de someternos a Él, de que tenemos una dependencia total de Él, pero también tenemos que hacer lo que nos toca hacer, ser responsables con lo que nos toca hacer. Tenemos el ejemplo, y con esto voy a terminar, hermanos. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor? Que dijo que por mi mano y mi fuerza y mi poder he construido esta gran ciudad. Dios lo humilló. Volvamos allá al capítulo 4, verso 34 en esta ocasión.
Mas al fin, dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tengamos cuidado con la soberbia, hermanos, pónganse de pie y reconozcamos que es Dios quien nos da el sustento diario, lo más básico. Pablo decía, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. También a la hora de dirigirnos en oración, hermanos, recordemos siempre pedirle a Dios por todas esas cosas que nosotros creemos que las merecemos, que ya las tenemos por automático. Démosle la gloria a Dios siempre en todo lo que tenemos y aún en lo que no tenemos, porque Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en oración, Padre, de manera que a la hora de dirigirnos a ti en oración, que por cierto, Padre, muchos de nosotros no tenemos tanta la costumbre de orar como deberíamos, y eso es una especie de soberbia, el hecho de que nosotros no nos dirijamos a ti en oración, sabiendo de que hay tantos peligros alrededor nuestro, tantas tentaciones, y que nosotros nos aventemos al mundo sin esa protección tuya, aunque sabemos que tus ángeles santos están alrededor nuestro, cuidándonos de día y de noche, Señor. Perdona nuestras jactancias, Señor, perdona nuestras soberbias y ayúdanos a ser más conscientes de que tú eres el Rey Todopoderoso y que estás siempre vigilante al lado nuestro, Señor. Que podamos glorificar tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos y que podamos siempre ver tu mano en medio de nosotros en cada momento, Padre. Aún en esos momentos que pasamos desapercibidos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te suplico, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros en esta congregación y que podamos ir creciendo en ese conocimiento de cómo tus discípulos, tus creyentes, debemos orar. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones. Llévanos con bien a nuestros hogares y sigue proveyendo las cosas que hasta el día de hoy hemos pensado que porque las merecemos, las tenemos por automático, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.